Ya regresamos del break. ¿Están todos? ¿Nos siguen? ¿Qué pasó? Ajá. ¿Ya? Entonces, vamos a retomar aquí. Vamos a hablar sobre la evaluación del paciente y ahora la herida. Vamos a aclarar primero. Lesiones graves de partes blandas. Como estamos hablando de úlceras, vamos a hablar sobre esta parte, que son lesiones. Entonces, vamos a entender que cuando llegue el paciente, vamos a atacar, nadie se quiere ganar una úlcera venosa, nadie se quiere ganar una úlcera arterial, y mucho menos una úlcera de presión. Entonces, vamos a colocar al paciente de forma que esté cómoda y asegurando al paciente, porque a veces la herida se nos complica en la posición que está el paciente. Por ejemplo, esta herida en el tobillo, sentar a un paciente en la camilla y que ponga el tobillo así es complicado. Entonces, deberíamos colocar al paciente de lado, inclinado, dependiendo de qué tanto esté su flexibilidad, pero teniendo el cuidado que no se me vaya a caer entonces de la camilla por el dolor, por el desmayo y a veces por la circunstancia que puede haber sido un accidente porque la persona estaba bebida, tomada, bajo el efecto de algún estupefaciente. Entonces, debemos evitar, porque recuerde, cualquier lesión que le ocurra adicional a la que ya vino, va a ser responsabilidad del personal de salud. Debemos entonces aliviar el dolor. Recuerden un punto cuando tomamos el término aliviar dolor. Cuando las lesiones sean extremadamente graves, apartando esta lesión que estamos hablando de úlcera, por ejemplo, estamos en una sala de emergencia, recuerden que a veces no se pueden colocar analgésicos muy fuertes porque eso pueden afectar si el paciente necesita entrar de emergencia a un quirófano. Entonces, pasamos. Cuando el área afectada por la lesión tiene adornos, ay, me picó la nariz, adorno, debemos retirar todo ese tipo de adorno. Cuando se trate de niños, recuerden que el lenguaje, la forma de hablar, el comportamiento, a veces tener un familiar adentro, como mamá, sobre todo las mamás, calma mucho a los niños. Pero recuerden, ante todo, el retraso del tratamiento se hace para garantizar que, en primera instancia, la hemostasia inicial. O sea, yo asegurando la posición del paciente, estoy haciendo hemostasia al mismo tiempo, o haciendo hemostasis, garantizando la seguridad del paciente. Una hemostasis adecuada, pero que no cause mayor dolor la hemostasis. Eh, si hay adornos, retirarlo, hablar y calmar y jugar con el niño y empezar a tener un familiar, algo que lo calme, pero pendiente de controlar la pérdida de sangre con respecto a lo que es la estructura, si estamos hablando de una herida general. Va a haber úlceras que van a venir post la lesión, porque recuerden que una consecuencia o por consecuencia de algo traumático que puede ser herida, se puede quedar presente entonces la úlcera. Por ejemplo, una persona diabética que tiene problemas de circulación, retorno venoso, se golpea porque se desprende una pieza metálica, se lleva por una reja que estaba dañada, llega con por ejemplo, en esta circunstancia de la foto, el tobillo, una herida, yo debo garantizar primero el control del sangrado, comodidad del paciente. Entonces, hacemos la aclaratoria, o sea, la hemostasia. ¿Qué pasa? Que la herida la vamos a ver que en una semana, 2 semanas no ha cicatrizado y se va a ir prolongando a 4 semanas, porque una úlcera se va a, este punto traumático va a ser como exacerbar los signos, el daño esperado por la mala circulación, la presión, la estenosis, todos los problemas circulatorios, va a complicar al paciente. Debemos hacer lo que es la entrevista con el paciente. ¿A qué me refiero? Yo debo empezar a describir por qué y cómo pasó la herida para estimar y asociar que la herida es una herida básica y no una herida que va a terminar en una úlcera. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿A qué se lo atribuye usted? Por ejemplo, un paciente, ¿a qué le atribuye usted que la úlcera sigue creciendo, no ha sanado? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Fue una caída traumática? ¿Fue de aparición espontánea? ¿Desde cuándo la tiene? Porque a veces pequeñitas nos damos cuenta, la asociamos y va a ir, porque entonces desde cuándo pasó hay mucha diferencia que tenga días, que tenga semanas o que tenga meses presentando la lesión. ¿A qué se debe? Entonces eso es cuestión de estudiar, porque ¿qué pasó? Tuve una caída.
fue traumática, pero ya yo tengo semanas que pasó la herida y sigue apareciendo la herida. ¿A qué se lo podemos atribuir? Nosotros pensando como enfermeros y personas de salud, a una enfermedad, tuviste una intervención, tienes alguna enfermedad de base, y ahí empezar a descubrir ciertas cosas que el paciente no sabía. Por eso que a veces hay protocolos, hay atenciones de paciente y digo yo que es lo que a veces le afecta mucho a nuestros colegas que no le gustan ejercer de forma particular o independiente porque le asusta eso de defenderse solo. Y lo que le falta es un poquito de más conocimiento y confianza. Ya va, estoy ingresando a nuevos compañeros que pidieron su ingreso ahorita. Ok. Ajá. Continuamos entonces. Cuando hablamos de medicamentos en la predicción de algún tipo de lesiones, debemos estar pendientes de ciertos medicamentos que ayudan y a veces exacerban las condiciones. Medicamentos habituales, porque ¿qué medicamento está tomando la persona que permita o que esté retrasando la úlcera? Los antiagregados paquetarios y los anticoagulantes, como por ejemplo, como antiagregado paquetario, la aspirina, que este es el nombre comercial internacional más conocido porque le pertenece a Bayer, y Bayer creó la aspirina. El nombre genérico entonces tiene que ser ácido acetalicílico, es un antiagregado paquetario. Evita que las plaquetas se unan a los hilos de fibrina y permitir la coagulación para permitir entonces la cicatrización. Los anticoagulantes evitan la coagulación, entre eso la heparina. Entonces la heparina, si es un nombre genérico, heparina, va a haber heparina sódica. Entonces esta evita la coagulación, problemas de anestesia o reacciones alérgicas a algún medicamento, alguna sustancia que estén utilizando para intentar sanar la herida. Seguimos como se lo habíamos mencionado. Entonces, manejo terapéutico de las heridas. Debemos empezar entonces basado en que los que serían nuestros pacientes diabéticos, prediabéticos, que son los que, digamos, también tienen una herida especial, como la versión de la úlcera por presión, que tiene compromiso de las diferentes capas de la piel y tiene compromiso con la parte circulatoria y que presentan también contaminación por bacterias. Entonces, ahí debe haber un tratamiento principalmente metabólico. Control metabólico tanto en el hospital, que lo podemos clasificar como un control metabólico de urgencia, o perioperatorio, porque entonces puede ser prepararlo, el control metabólico, que puede ser rápido para controlar para una parte ingresar a operaciones, o un control metabólico de urgencia, porque puede ser que está presentando unos picos causados por su patología anterior, que era la diabetes. Entonces, aquí, por ejemplo, solamente para que tengan de referencia, tratamientos médicos, puedes recordar que 0,4, o sea, aquí tienen que tener mucho cuidado. Escuchen esta parte, 0,4 unidades de insulina por kilogramo peso por decilitro cuando la glicemia se encuentra entre 140 y 200 miligramos por decilitro. O sea, que yo debo hacer un control de glicemia, ver qué valor y entonces voy a calcular. Entonces, 0,5 unidades. Recuerden que en un cc, en un ml de insulina, existen 100 unidades de insulina. Entonces, imagínense cuánto va a pesar un paciente para yo colocar un cc. Entonces, pendiente al momento del cálculo de la insulina. Entonces, recuerden, esto es ya valores de emergencia. Si yo no cuento con insulina, y para los que nos siguen, que son colegas o futuros colegas que están empezando su formación, usted se asusta y no quiere tomar la decisión de calcular la insulina porque el doctor no está llegando, un truco para bajar rápidamente estos valores de azúcar en sangre, usted cateteriza una vía periférica buena, sea catéter 18, catéter G, Gauge, y coloque a todo lo que pueda dar un equipo de infusión macro, que un equipo macro se caracteriza por ser 20 gotas a 1 ml, a todo lo que pueda dar él una solución 0,9 de cloruro de sodio o solución fisiológica
a todo lo que dé. Eso ayuda a diluir un poco la sangre, haciendo que baje un poco el control. Eso va a aumentar la diúresis, va a haber suficiente líquido para que la molécula de glucosa no vaya a dañar las nefronas o no dañe tanto las nefronas de los riñones y empezar a excretar el exceso por la orina hasta que usted controle, que llegue el médico y dé entonces la indicación de insulina que se le va a administrar al paciente. Cuando hablamos de tratamiento antibiótico, mi recomendación típica es que siempre van a intentar iniciar con un tratamiento, un antibiótico de amplio espectro que pueda combatir gran negativo como gran positivo. Salud, disculpe. Entonces, seguimos aquí. Entonces, gran negativo, gran positivo. Porque es un gran aspecto. Eso puede ser una micacina, una ciprofloxacina. Después, lo que se recomienda que usted como personal de enfermería puede pedir al doctor que solicite un cultivo con hisopo para tomar una muestra de la herida, de la úlcera, para que le haga un estudio de angiograma, un estudio para ver a qué antibiótico es sensible la bacteria, para que ataquen con la dosis y el antibiótico correspondiente a esa bacteria. Es una solución. Entonces, después viene el tratamiento de estimulación del sistema inmunológico, como solo tratamiento de base de factores de crecimiento, factores de recombinado de crecimiento de plaquetario, y ahí usted va a ver estimulación por plaqueta, por plasma, estimulación quimiotaxis, o sea, la que cuente en ese momento su país. Por ejemplo, aquí en Venezuela es típico lo que es plasma enriquecido en plaqueta, que nos puede ayudar a llamar rápidamente tejido. Cremas cicatrizantes, cremas para paliar la situación y poder recuperar lo que es la integridad de la piel. Ajá. ¿Qué pasa? Recuerden que uno debe tratar a nuestros pacientes integral. Si usted se concentra en atacar la úlcera, atacar, y no ve al paciente como un ente global que tiene que ver él como persona, que se debe ver él como sociedad, como familia, como ambiente, y no comparte y no lo ve así de forma holística, usted no va a hacer nada, porque la mente va a jugar mucho con el paciente. Entonces ahí donde a veces vamos a tener que recomendar que el paciente sea llevado con psiquiatría, si no podemos controlarlo nosotros, o orientarlo, debe ser con un médico, porque a veces va a tener que llegar hasta a utilizar antidepresivos, va a tener ataques de ansiedad, pánico. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Siendo claro con el paciente hasta donde se pueda ser claro, hablar, comentar, explicar, enseñar. Y recuerden que eso está entre nuestras 5 funciones, que es la parte educativa. Y yo siempre digo en los cursos, esa función de enfermería, que es la parte educativa, no refiere a que es que nosotros vamos para una aula de clase a dar clase. Nosotros fomentamos la parte educacional desde que estamos hablando con un paciente, con el familiar, con los compañeros. Eso es educación, eso es fomentar la parte académica de enfermería. Cuando vamos a atacar y vamos a utilizar entonces, atacar el dolor, podemos utilizar el tramador, es un analgésico que actúa a nivel central y puede aliviar el dolor neuropático en lo que sería el paciente diabético. Pues recuerden que el tramador es un derivado de opiáceo, recuerden que puede causar adicción o dependencia a él. Podemos llegar entonces a lo que sería el tratamiento quirúrgico, que lo habíamos mencionado anteriormente, que puede ser las debridaciones o las amputaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de tratar de que las lesiones detengan su avance para no tener que llegar a la parte quirúrgica o quedarnos solamente en la parte de debridación y no llegar a lo que es la amputación. Cuidado del pie diabético, hay muchos, le vamos a subir
digamos, le vamos a subir una información para que desarrollen más los efectos y las explicaciones del azúcar, pero el efecto del azúcar sobre la cura de la úlcera por presión se está viendo ahorita que es fundamental o es una nueva terapia utilizar azúcar. Aquí se está utilizando miel. La miel ha probado un efecto muy bueno en la cura de úlceras por presión, aunque usted no lo crea, la miel da muy buenos resultados en el efecto. Aquí le voy a mencionar todos los beneficios que tengo con el efecto de utilizar azúcar en las úlceras de presión. Entonces, fíjense, puede aumentar rápido la acción antibacteriana, elimina la rapidez de efacelo, provoca la formación de tejido y epitelización rápidamente, acelera la cicatrización de las heridas, es económica y accesible, porque en qué casa no tenemos medio, aunque sea medio kilo de azúcar, evita el uso de antibióticos en exceso, ayuda al sistema a liberarse de esa contaminación con los antibióticos, elimina rápido los esfaceros, como se los dije, provoca la formación de tejido y epitelización, y así sucesivamente ayuda a la cicatrización. Aquí le hemos diseñado un esquema que nos va a llevar a actuar en ese sentido. Después les voy a explicar qué es NOVA 5. Se las tengo aquí también explicadita qué es NOVA 5. Es un sistema de clasificación de valor de riesgo. Entonces, valorar el riesgo de esas lesiones a través de NOVA 5. Eso se lo vamos a explicar ahorita. Entonces, me voy sin riesgo, puedo tenerlo y continúo. Ahora, con riesgo, la herida, debo entonces valorar la parte de NOVA 5. Entonces, como tengo riesgo, valorar entonces el entorno de cuidado. Si el cuidado es incompetente, o sea, el entorno familiar no está en condiciones para hacer el cuidado, o es competente. Entonces, si el riesgo es entonces aplicar acciones de prevención para que no siga. Entonces, en la condición de valorar es porque el cuidador, todos los cuidados son competentes. Entonces, en este caso, no aparecerá lesión, pero puede, con aplicación de acciones de cuidado de prevención, pueden aparecer lesión. Entonces, aquí donde estamos en el cuadro, fíjense, voy a traer este cuadro de aquí que dice aplicación de acciones de prevención, lo voy a poner aquí. No aparece lesión, perfecto, pero me apareció lesión. Vamos a valorar la lesión. Fíjense que vamos a ver, ¿se acuerdan que también lo explicamos? Y esa es la importancia que tomen nota, o los compañeros que tienen el paquete pueden revisar en el paquete. Fíjense que en la valoración del estadio vamos a tener la valoración en estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Recuerden, en estadio 1 se va a utilizar para el control de ese tipo de herida, aplicar hidrocoloides en placas que potencia. O sea, placa quiere decir que el hidrocoloide, que es un sistema de apósito muy bueno para las heridas, ya viene en placa, viene adaptado a esa hasta la forma de las úlceras más frecuentes y de tamaño. En estadio 2, aplicar gel pasta o gránulos en partes profundas y más en placas superficiales. Porque existen ahorita unos productos que cuando la úlcera llega a grado 3, tengo una versión que lo podemos decir de forma coloquial como esponjas, que yo voy a colocar y va a permitir la absorción de todo ese producto contaminado y lo va a encapsular, no va a permitir que salga. Y es muy bueno. Cuando hablamos de estadio 3 y estadio 4, entonces vamos a hacer los protocolos de estadio 1 y estadio 2. Entonces, en estadio 3 y 4, aplicar hidrocoloide, como lo habíamos dicho, que era lo que hacemos en estadio 1. Vamos a tener entonces tejido necrótico o efacelo. Entonces, me toca primero la debridación o utilizar debridación. Preferiblemente recuerden que los estudios dicen que en la debridación la más efectiva siempre será la quirúrgica, que las enzimáticas y las físicas tienen menos confiabilidad. Y utilizar apósitos después de la debridación, utilizar apósitos que cubran la herida del ambiente y ambiente húmedo. Ajá, pegamos aquí el problema de las infecciones locales. Evitar entonces curas
oclusiva, comenzar por la menos contaminada y viene el tratamiento. Aquí donde enfermería debe recomendar entonces un estudio, vuelvo a un estudio para determinar el tipo de bacteria específica para que podamos utilizar el antibiótico correspondiente. Si se resuelve o se ve mejoría, no se resuelve con antibiótico local, entonces vamos a tener en menos de 2 semanas, yo debo pasar entonces a resuelto de cultivo, verificar antibiótico local, entonces pasará endovenoso. Aquí le voy a explicar o dar ciertos tips con respecto al material, guantes estériles. Si no tengo, no cuento porque son un poco más costosos, guantes de examen que usted pueda esterilizar de forma química, o sea, con un desinfectante, un antibacterial, jabón neutro o sustancia limpiadora con potencial curativo, betadine, povidine, productos hidratantes. ¿Fui yo o fuiste tú? Ah, e hidratantes, nutritivos y aceite de almendra para alrededor de la herida para mantener la integridad de la piel que está alrededor de la úlcera y no siga avanzando. Absorbentes, apósitos hidrocoloides. Voy a tratar de subirle a los compañeros una separata sobre estos apósitos. Apósitos hidrocoloides, entonces cojines, almohadas, modificar la posición del paciente y paño seco. Ajá, recuerden que se recomiendan desinfectantes enzimáticos para evitar llegar a deviación quirúrgica, porque recuerden que el efecto de los enzimáticos es muy bajo, pero se puede lograr un avance. Gel de lidocaína, porque la lidocaína es analgésico. De hecho, dentro de la úlcera no va a hacer mucho el trabajo, pero alrededor de la terminación nerviosa va a ayudar a reducir el dolor. Y las pastas. Aquí fíjense los protocolos dependiendo, muy esquemáticos, de las funciones que voy a utilizar cuando tengo la primera muestra de una úlcera, categoría 1, cuando es la 2, ya cuando es la 2, 3, ya uso hidro, apósito, utilizo soluciones para ayudar a la cicatrización. Aquí donde tenemos que empezar a actualizar y saber lo que son los alginatos, hidrogeles que están ahorita en la palestra para lo que son las curas y las presentaciones. Porque estos productos que son el alginato y los hidrogeles tienen unas condiciones, una característica que va a ayudar enormemente a nuestro paciente. ¿Qué pasa? Contraparte. Sí, es verdad, son extremadamente costosos, pero costo-beneficio, poder curar, poder cerrar una úlcera a mediado plazo, porque no es inmediato, es a mediado plazo, contra un tratamiento prolongado de hospitalización que yo tenga que mover después por el tamaño de la úlcera, moverme a un centro asistencial. El personal ideal para hacer este tipo de cura es personal de enfermería con práctica, especializado, que esté preparado y tener a alguien que le funcione como auxiliar, porque es un método que tiene que tener mucho cuidado. Ok, fíjense, aquí le voy a presentar el esquema relacionado con la evaluación según la escala NOVA 5. Fíjense, ¿en qué consiste NOVA 5? Puntuación, fíjense que aquí se la voy a poner de este lado, 0, 1, 2 y 3. Vamos a evaluar primero el estado mental, no del cuidador, sino del paciente. El paciente está alerta, desorientado, letárgico o en coma. Fíjense que como un estado de riesgo, a mayor número, mayor riesgo. Entonces, cuando el paciente está alerta, 0. Desorientado, que puede ser un paciente que está en demencia senil, un paciente que utiliza a veces droga, entre mucha ansiedad, letárgico, que puede ser que pasa con problemas mentales, y coma, nuestros pacientes que están hospitalizados en las terapias. Ajá. Incontinencia, recuerden, ahí va a entrar el uso. No, si estoy alerta, debo controlar mis esfínteres. Ocasional y limitada. Eso va a depender del estado de desorientación. A veces avisa, a veces no avisa, a veces mismo va, a veces no va. Letárgico, urinario o fecal importante. En coma se supone que no va a controlar sus esfínteres, por consiguiente tiene urinario y fetal. Es movilidad, como está alerta,
posee, no controla esfínter, no tiene ningún problema de incontinencia y está entonces su movilidad completa. En el desorientado, vamos a asociar entonces la parte de ligamentos incompleta, o sea, puede, no puede, limitada y inmóvil. Nutrición de ingresar por sí los alimentos es correcta, ocasional y con ayuda, incompleta siempre con ayuda, no ingesta nada oral ni enterar, ni parenteral, superior, o sea, personas que han tenido desnutrición severa. Actividad, deambula y por consiguiente no deambula. Fíjense que se llama NOVA 5 porque evalúa 5 aspectos: estado mental, control de incontinencia, movilidad, nutrición y actividad. Ajá. Y aquí viene cómo la voy a ver. Fíjense, esto es lo que yo voy a preguntar. Este es como el examen. Vean este cuadro como el examen, como un Glasgow. Vean esto como la pregunta que uno hace de Glasgow. Ahora, ¿qué significa que voy a hacer? Según la puntuación obtenida en la aplicación de la escala, se obtienen 4 categorías de riesgo: sin riesgo, riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Si la puntuación es 0, no tiene riesgo. Si la puntuación va de 1 a 4, el riesgo es bajo. De 5 a 8, riesgo medio. Y de 9 a 15 es de riesgo alto. Es lo que, por ejemplo, si yo hago la valoración de un paciente como enfermero y veo que es de riesgo bajo, si lo estoy haciendo como enfermero, sé que debe estar en una unidad, digamos, hospitalización normal. Si lo estoy haciendo de ingresos personales, de mi gestión como profesional de libre ejercicio, yo puedo poner un costo a este paciente. Pero si el paciente tiene de 5 a 8, el costo va a ser mayor, el cuidado es mayor, por consiguiente tendrá otros costos. La evaluación se debe realizar periódicamente para ver si reduce o aumenta, porque el paciente se puede, sobre todo por la parte mental, se puede deteriorar muy rápidamente. Ajá. Como se los dije, como es domingo, vamos a tratar de ir un poquito más adelantados para que puedan seguir. Seguimos aquí en nuestro cuadro. Entonces, creo que habíamos visto esta parte de la valoración del riesgo. Entonces, a través de NOVA 5, que fue lo que acabamos de ver, los invito a que esa lámina la pueden hacer, reducir, hacer tarjetitas como versión, ¿saben utilizar Publishing? Hagan esas láminas, pongan la versión Publishing y usen el formato de tarjetas de presentación. Son muy buenas, me sirvieron a mí mucho en mis primeros años. Las usé cuando era estudiante y fui haciendo los puntos más importantes, versión tarjeta, y las usaba cuando empecé mi rotación y son pero muy buenas. Entonces, fíjense, este es el repaso que acabamos de hacer de los esquemas. Entonces, haciendo una evaluación, vamos a empezar a hacer como especie de un caso. Entonces, primero, en la prevención, realice higiene diaria con agua y jabón, preferiblemente neutro, según un procedimiento que usted ya conoce como enfermero, que es un baño en cama. Sea un área corporal húmeda, manténgala siempre seca, pero hidratada. Al realizar la higiene, elimine pomadas o polvos anteriores, porque recuerde, las pomadas pueden causar un exceso de humedad en esa área, haciéndola más sensible. Y los que son los polvos viejos pueden funcionar como serrucho y aumentando la fricción del paciente cuando lo estamos moviendo en la cama. Durante el baño en cama, si yo hago un buen lavado, un buen baño en cama, me va a permitir hacer una buena inspección de toda la piel y la higiene. Entonces, secar bien la piel utilizando paños secos que sean muy absorbentes y recuerden, ¿cómo sería la forma? Déjame poner un poquito la cámara aquí para ver. ¿Me estoy viendo la cámara? Ayúdame ahí. Ajá, fíjense, vamos a subir la mano. Me dice que esta es la piel del paciente. Esta es la piel del paciente. Y esta mano que estoy moviendo es el paño. Muy diferente secar haciendo así
a yo tomar el paño seco en la piel y empezar. Pues, ¿qué pasa? Cuando estamos sanos, estamos en movimiento, manejamos nuestra piel, el primer movimiento me ayuda a preservar la integridad de la piel. En el segundo movimiento puedo utilizar el paño como si fuera una lija y puedo ayudar a deteriorar más rápidamente la piel, pendiente con eso. Aplicar vaselina o alguna pomada especializada para proteger contra el daño enzimático que puede ser producido por la saliva, la diarrea, el drenaje tisular, tras días higiene diaria del baño local. Mantener una hidratación, más no una sobrehidratación, porque eso puede causar que la piel se le produzca daño más rápidamente. Esto lo tenemos que tomar muy en cuenta con lo que uno llama lubricar la piel con aceite. Fíjense que siempre nombramos aceite de almendra y no es por cifrinerismo, sino que es uno de los que, digamos, no es que es fácil de adquirir por el costo, pero sí hay muchas tiendas, farmacias de autoservicio que brindan diferentes tipos de aceite en base a almendra que son muy buenos. Disminuye entonces el riesgo en la deshidratación. Masajes suaves al momento de colocar este tipo de aceite de almendra son muy buenos. No masajee aquí cuando usted vea zonas que estén enrojecidas o que estén ya en escala 1, porque va a acelerar y porque usted va a producir como una especie de una degradación física. Mantener la ropa de cama siempre limpia y seca. Y muy importante, y aquí te dirán que muchos tendrán mamás que son así, que planchaban la sábana. Los juegos de sábana o la ropa de sábana no debe presentar arrugas y mucho menos nudo, porque por un descuido esas arrugas o dobleces entran en contacto con la piel y pueden acelerar entonces una lesión en esa parte de la piel. Entonces, proporcionar ropa limpia, seca siempre y muy cómoda. Ahí es donde recomendamos siempre ropa de algodón, no con elástica fuerte, muy ancha, fácil de retirar, quitar. En la mujer es muy bueno siempre porque usan bata. Por eso que usted va a ver que nuestros pacientes de terapia intensiva de la unidad de cuidado intensivo, literalmente lo que tienen para protegerse son batitas quirúrgicas, pues son fáciles de colocar y fáciles de quitar. Si el paciente presenta incontinencia, entonces aplicar sonda urinaria. Si estamos en riesgos altos, si yo estoy en riesgo alto, lamentándolo mucho, mi paciente va a tener que utilizar sondaje. Pero si mi paciente está en un riesgo, digamos, bajo o de los medios, yo puedo recomendar el uso de pañales y utilizar cremas protectoras del área del periné, pero estar muy pendiente con los cambios de centro de cama y pañales. Ajá, esto viene muy importante. Si el paciente es de riesgo bajo y está consciente, debemos empezar a enseñar al paciente que él mismo se empiece a agotar, cambie de posición. Si el paciente me presenta riesgo de mediano a alto y no puede mantenerse consciente y la movilidad es muy baja, entonces yo debo hacer cambios posturales muy consecutivos de mi paciente. Por eso que una de las explicaciones o justificativos de que en la unidad de cuidado intensivo o cuidar un paciente a domicilio que tenga y la importancia de valorar el riesgo del paciente es que yo debo entonces estar cada 2 horas rotando y cambiando de posición a mi paciente. Entonces recordar colocar en las úlceras ya cuando están comprometidas, entonces mis apósitos hidrocoloides transparentes, colocar almohadas para reducir la presión. Entonces, pendiente con los productos que se utilicen para hacer esas almohadas, porque se han visto productos que son al contacto con nosotros tocarlos, son sensibles, son muy buenos, pero recuerde que el paciente va a estar expuesto a esos productos por mucho tiempo. Cuando el paciente tenga sondas, de una vigilancia constante en mis sondas, llámese sonda de alimentación para ver si no hay suciedades que puedan producir contaminaciones, pendiente con la sonda vesicales si el paciente no contrae esfínter y solicitamos la colocación de sonda, el cambio continuo de la bolsa, o sea, no es solamente vaciarla, es llevarle el tiempo de la bolsa. Una recomendación típica, la bolsa así esté en buenas condiciones,
Cada 3 días hacer el cambio, renovar la bolsa. No solamente está pendiente de vaciar la bolsa recolectora, pendiente de las vías centrales. Una vía central debe hacerse mínimo una limpieza del punto de inyección cada 24 horas. Aquí yo les recomiendo mucho los apósitos de la marca 3M. Revisen esos apósitos 3M por el modelo Tegader. Son muy buenos para lo que son el cuidado de vías centrales. Pendiente con los drenajes, vendaje o cualquier otro implemento que tenga mi paciente que esté en cama. Pues, y verificar cualquiera uno de ellos, que la posición de ellos pueden provocar entonces la aparición de una úlcera si no estamos pendientes de cómo están esas sondas, esas vías, esos drenajes. Ajá. Los cambios posturales, como ya lo venimos hablando, son muy importantes porque algo es cuando yo le hablo al paciente que está consciente que se mueva y otra cosa es cuando está inconsciente de alto riesgo que yo debo hacer los cambios posturales. Entonces, recomendación, como se los dije en la primera instancia cuando hablamos con el paciente, de 2 a 3 horas durante el día y porque yo voy a hacer durante la noche, durante cada 4 horas, para ayudar al paciente en lo que es la parte de sueño y descanso. Les recomiendo que nos sigan en nuestras páginas. Tenemos videos cortos sobre cómo haríamos la movilización del paciente para prevenir las lesiones del personal de enfermería. Me están recordando por aquí que la próxima semana vamos a estar dictando un curso. También lo vamos a hacer el premium. También vamos a hacer las invitaciones. Vamos a dictar un curso de cuidado de paciente en el hogar. Y uno de los puntos importantes del paciente cuidado en el hogar es la movilización del paciente para que el personal, sabemos que la prioridad es que no le causemos otras lesiones al paciente, pero también la prioridad es que nosotros debemos cuidar nuestra ergonomía para evitar lesiones en nosotros. ¿Qué le estamos anexando a ese curso? Le estamos anexando el protocolo de protección, el control de bioseguridad con respecto a COVID. Porque ahorita la mayoría de los pacientes que están llamando para cuidados a domicilio es porque están presentando tal enfermo de COVID, no tan grave, pero sí tienen la patología de COVID que puede hacer que nos contaminemos. Asegurar la hidratación adecuada del enfermo, por ejemplo, un aporte hídrico de 300 cc de agua. Recuerden, muy diferente cuando lo toman con jugo, si están tomando la loquera de tomar refresco, pero agua, 30 cc de agua día por kilogramo peso. O sea, que la cuenta de cuánto tengo que beber de agua. Todo eso va a variar si las temperaturas son diferentes, ¿sí? Hay una temperatura muy cálida. Entonces, recuerden nuestro punto fundamental, que es la educación, enseñar a mantener la piel cerca del familiar o al paciente y o al familiar. O recuerden que cuando demos de alta al paciente, va para su casa. Si no le enseñamos, entonces regresará otra vez a la unidad o nos volverán a llamar o nos quieran achacar que no sanamos totalmente al paciente. Entonces, debemos enseñar principalmente la posición anatómica correcta para que el paciente esté, los cambios corporales, detallar claro la forma consiste de la posición adecuada, enseñar cómo hacer esos cambios. Y por ejemplo, aquí tengo un pequeño resumen de esa posición. Esta es posición de cúbito dorsal para los compañeros que todavía están en la parte de la fase de educación, están iniciando su carrera. Me disculpan que no permití una integración en la parte que se presentaran, pero como ayer éramos 100 y pico, se imaginan 190 alumnos presentándose. Entonces, aquí les voy a dejar la lista de que hagan su lista de, uno le dice chili, que con la práctica uno ya lo hace mental. Entonces, cuando está de cúbito supino, yo verifico si hay una presión de más o menor en la parte occipital, que es aquí atrás en la cabeza, omóplato, que era conocido como escápula, o sea, la parte alta de la espalda, donde están los huesos que ayudan a unir el miembro superior, codos, el sacro, que está aquí abajo, junto con el coxis, y muy importante, los talones. Recuerden que debe haber cambio posicionario. Ahorita con COVID, en terapia intensiva, hay una técnica para ayudar al drenaje de todo ese producto, que es colocar a nuestro paciente de cúbito prono, conocido como boca abajo. Entonces, ¿qué debo tener cuidado? Entonces, cuidar presión en frente, ojo, nariz, oreja, pómulo.
trae pecho, sobre todo cuando es mujer, pendiente con los genitales, sobre todo cuando es hombre, o revisar bien los genitales femeninos, pendiente ahora de la rodilla, tibia y esto aquí, el dorso de los dedos y dorso del pie. Colóquese usted boca abajo y usted verá dónde siente mucha presión, que eso le ayudará a usted a aprender y sentir, digamos, empatía con mi paciente en coma. Recuerden cambio posicional lateral, entonces ahí, cuando estamos lateral, entonces escápula, rodilla, crestas ilíacas. Entonces, pendiente aquí, troncante, gemelos, tibia y maleolo. Usted lo verá chistoso, pero hay dos cosas que no estamos utilizando en los hospitales, que son estas dos almohaditas. Esto es fundamental para evitar úlceras y daños circulatorios en un paciente que tiene poca movilidad o movilidad restringida. Ahorita me estoy dando cuenta que si usted tiene televisor por cable, por DirecTV, esos canales que pasan esa propaganda de 3, 4 horas, ahorita están promocionando almohaditas para personas sanas, para poder descansar y aliviar el dolor de circulación. Almohaditas que podemos usar caseras para ayudar a la posición del paciente. Entonces, los invito a seguir nuestras redes. Hemos llegado, como decir, hasta aquí. Fíjense que hay muchas cosas en el cuidado de úlceras que van a ir desde la, digamos, conocimiento básico, conocimiento general, conocimiento de anatomía y fisiología. Y muy importante también empezar a hablar de farmacología, porque imagínense, usted aprende a hacer la limpieza, la cura mecánica, porque lo ha observado, pero si el familiar o el doctor toma una directriz de administrar medicamentos, ups, ¿cómo se va a administrar los medicamentos? ¿Cada cuántas horas? Si me van a poner bomba de infusión. Fíjese que no solamente es curar la herida. Cuando hablamos del cuidado de paciente por 24 horas, 12 horas, turno, los cambios posturales. Y ahí donde te va a escuchar muchos colegas con 20 o 15 años de función que me están diciendo o que comentan que no les gustan esas unidades porque ellos tienen lumbargia, tienen problemas de cervical, que se han lastimado, porque no han aprendido a utilizar técnicas. Simplemente fueron empíricos. O sea, me dijeron mover, muevo. Es como decirlo, hay gente que puede levantar, descargar un camión porque están jóvenes, pero usted lo véalo cuando ellos 20 años más adelante se van a lesionar. Es verdad, descargan un camión, se montan 5, 10 sacos, pero eso le va a cortar su vida porque no van a tener un buen retiro de lesión. ¿Permiso? Entonces, los invito a seguir nuestras redes porque son muchas las formaciones. Nosotros hemos ido dividiendo los capítulos para evitar el cansancio, evitar, por ejemplo, es mucha información. Nos gusta manejarnos por experiencia, por romper ciertos paradigmas, tratar de ir explicando lo más que se pueda con ciertos detalles, las bases de mucho conocimiento, porque en muchas universidades la formación de enfermeros a veces se lo dejan a los doctores y como ellos ven la parte de salud, no es la forma de como lo vamos a ver nosotros los enfermeros. Pues recuerden que ellos son formados para entrar, revisar, evaluar y salir. Nosotros somos para diagnosticar las necesidades y las afectaciones de ese paciente. Por eso que los invito a revisar lo que es NANDA, sobre todo NANDA sin el NIC y el NOC, no están haciendo nada, porque el NANDA te va a enseñar cómo son los cuidados que se esperan, mientras que NIC y NOC es cómo lo vas a evaluar y cuáles son los resultados que debes esperar según lo que vas a hacer. Entonces, los invito a una constante formación. Enfermería, nos tenemos que meter el chip que todo lo que tenga que ver con salud, nunca, nunca paramos de estudiar. Salud, lo que hoy era moda, correcto, eficiente, la técnica correcta, mañana lunes puede amanecer un estudio que dice eliminado. Por ejemplo, yo también manejo la parte de emergencia prehospitalaria. De hecho, inicié mi vida en salud en la parte prehospitalaria y siguiendo, subiendo, entrar al hospital, cambiamos los estudios para estudios universitarios. Fíjense, hace 25 años nuestra formación en prehospitalaria con respecto al protocolo del torniquete
tenía una salvedad: utilizar torniquete solo en desprendimiento de extremidades, y así un correlativo de pasos. Ahorita, del 2018-19, el protocolo ha cambiado. Ya es una alternativa el torniquete, al punto que ya se desarrollaron torniquetes tácticos. Cuando uno habla de cosas tácticas, piensa en el militar. Uno en prehospitalaria, cuando habla de táctico, habla que ya está casi que listo para usar. No tengo que improvisar. Simplemente es ágil, rápido y seguro. Y los protocolos de usar el torniquete, digamos que han tenido no un cambio de 360 grados, pues eso es una cosa que a veces decimos sin saber. Si yo estoy así y me dicen 360 grados, yo giro y vuelvo a quedar en el mismo sitio. No, literalmente los términos ahorita de el uso del torniquete giró 180 grados. Lo que era antes no, ahora es sí. Entonces los invito a mantenerse actualizados. Vuelvo y repito, los invito a que sigan nuestras redes. Recuerden, por nuestra página www.enfermeriapdf.com, por las redes sociales de Facebook y Instagram y YouTube, Enfermería PDF, y por Instagram, Orientación en Enfermería. Gracias por la atención. Quedamos por el grupo WhatsApp por cualquier duda, comentario que quieran hacer. Recuerden los compañeros y colegas que están por el grupo de Premium. Esta clase ha sido grabada y en nuestra página te van a tener un código para poder descargarla si la necesitan, tener guardada en su PC. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que bendiciones. Muchas gracias.